mi nombre es Crespo Deni y les voy a estar hablando un poco sobre los tratamientos térmicos. Se define como tratamiento térmico al proceso que comprende el calentamiento de los metales o las aleaciones en estado sólido a una temperatura definida, las cuales estas temperaturas se tienen que mantener durante suficiente tiempo. Luego viene el proceso de enfriamiento con velocidades adecuadas con el fin de mejorar las propiedades físicas y mecánicas. Estas propiedades son la dureza, la resistencia y la elasticidad. Los tratamientos térmicos se aplican a materiales básicamente como el acero y las fundiciones, formados por hierro y carbono. Las características de los materiales dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tenga el material. El tratamiento térmico tiene como finalidad transformar la estructura cristalina pero manteniendo una misma composición química. Es decir, que se obtenía un material con mejores propiedades mecánicas gracias al proceso de calentamiento y enfriamiento sucesivo hasta obtener una estructura cristalina deseada. Entre esas características tenemos resistencia al desgaste. Es la resistencia que poseen algunos materiales de dejarse erosionar en contacto de fricción con otro material. Tenacidad. Es la capacidad que poseen algunos materiales de absorber energía sin producir fisura. Maquinabilidad. Es la facilidad que poseen algunos materiales de permitir el proceso de mecanizado. El proceso de mecanizado es aquel que le da un corte o una forma a algún material. Y la dureza es la resistencia que poseen algunos materiales para dejarse penetrar. Esta propiedad de que tiene una estructura cristalina diferente pero con una misma composición química se denomina polimorfismo y es lo que justifica los tratamientos térmicos. Técnicamente, el polimorfismo es la capacidad que tienen algunos materiales de poseer una estructura cristalina pero con una misma composición química. El carbono, cuando está a altas presiones, tiende a cristalizarse en forma cúbica, la cual da como resultado unos cristales transparentes que tienen mucha dureza y peso específico. Este material es el diamante y sería un polimorfismo del carbono. Tipos de tratamientos térmicos. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir esfuerzos internos, el tamaño del grano y crear una superficie dura como interior dúctil. Para saber a qué temperatura se debe aplicar el tratamiento térmico es recomendable utilizar un diagrama de cambio de fases, como el diagrama de hierro-carbono que muestra las transformaciones que sufre el acero al carbono en su temperatura. Entre los tipos de tratamientos tenemos el temple, que consiste en darle dureza y resistencia al material. Este se hace calentando el material a una temperatura ligeramente elevada que varía de 700 a 930 grados y luego se enfría más o menos rápidamente. Entre los tipos de temples tenemos el temple continuo completo, que son aquellos que se le aplican los aceros hipoeutectoides, que son aquellos que tienen un contenido de carbono inferior a 0,9%. También tenemos los temples continuos incompletos, que son aquellos que se le aplica a los aceros hipereutectoides, que son los que tienen un contenido de carbono superior a 0,9%. También están los temples escalonados, que son aquellos que se calientan a una temperatura uniforme, manteniéndolo así durante suficiente tiempo hasta que se convierta en austenita. Luego se enfría a una temperatura uniforme hasta que pueda transformarse en vainita. Otro tipo de tratamiento revenido. Se le aplican los aceros previamente templados para reducir un poco el proceso de temple, conservando algo de dureza y aumentando la tenacidad. Recocido. Tiene como finalidad ablandar el acero, se logra aumentar la elasticidad y disminuye la dureza. Tipo de tratamientos termoquímicos. Es un tratamiento térmico que, aparte de transformar su estructura cristalina, cambia también la composición química
de la capa superficial. Entre los tipos de esos tratamientos tenemos la cementación, que consiste en aumentar la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. Algunas características de la cementación serían que le da dureza a la superficie, no afecta el corazón de la pieza y aumenta el carbono. Un ejemplo de tratamiento térmico sería el endurecimiento del acero, que consiste en calentar uniformemente este material a una temperatura correcta. Luego pasa al enfriamiento, que podría ser con aire, agua, aceite o una cámara de refrigeración. Se obtendría un material con una estructura de grano fina, la cual le da mayor resistencia a la tracción y menor ductilidad. El acero de carbono para las herramientas se endurece calentándolo a su temperatura crítica. Se observaría que está listo cuando el acero torna un color rojo cereza brillante. Otro ejemplo sería en la elaboración de tubos sin costura, que se fabrica a partir de un ligote de acero cilíndrico, utilizando procesos de laminado en caliente y procesos de laminado en frío, sin ninguna costura, es decir, sin ser soldado.